Buenas tardes con todos. En esta oportunidad les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación que tiene como título Estrés y salud mental en docentes de una institución del distrito de Tarapoto 2024. Los autores que conforman este equipo es Goicochea Chávez Wendy, Medina Cometivos Yanela Fresia, Rodríguez Aspajo Víctor Miguel, Vargas Ojanasta Ken Colin, Vázquez López Roger Alexander y mi persona Cachique Solís Keiko Manet. A continuación, les vamos a estar explicando más acerca de nuestra investigación. Esta investigación es importante porque busca identificar y abordar los efectos del estrés en la salud mental de los educadores, en cual afecta directamente a su tranquilidad, como la calidad de la educación que brindará. El proyecto contribuye a crear un ambiente educativo más sano y sostenible, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, Salud y Bienestar. Este estudio de 2022 en España encontró un porcentaje significativo de profesores universitarios, experimentó agotamiento emocional y un 44,6% experimentó síntomas de estrés. El mismo porcentaje de profesores universitarios en Ecuador experimentó estrés debido a razones como la deficiencia y el respaldo institucional. La situación en el Perú es similar. Según Fernández 2020, la salud psicológica, social, laboral y económica de los maestros se ve afectada y muchos de ellos se ven obligados a realizar otras tareas, además de su trabajo como maestros. Desde un contexto local, la investigación se centra en una institución del distrito de Tarapoto, donde se evidenció que los docentes experimentan altos niveles de estrés, tienden a experimentar problemas para enfocarse durante las horas que imparten sus clases, tienen sobrecarga en el trabajo. Continuando con la exposición, el presente estudio tiene como propósito ver cuál es la influencia del estrés en la salud mental en docentes de una institución del distrito de Tarapoto. Los problemas específicos son cuál es la influencia de la ansiedad en la salud mental, cuál es la influencia del control en la salud mental, cuál es la influencia de la autoconfianza en la salud mental, cuál es la influencia del manejo de preocupaciones en la salud mental, cuál es la influencia de la sobrecarga en la salud mental y cuál es la influencia del optimismo y bienestar en la salud mental. Bueno, en objetivo tenemos determinar cómo el estrés afecta en la salud mental de los docentes de una institución del distrito de Tarapoto 2024. Identificar cómo la ansiedad afecta en la salud mental de los docentes de una institución del distrito de Tarapoto en 2024. Conocer cómo el control afecta la salud mental de los maestros de una institución del distrito de Tarapoto. Eh, Evaluar la repercusión de la autoconfianza en la salud mental de los docentes de una institución del distrito de Tarapoto en 2024. Determinar los efectos del manejo de preocupaciones en la salud mental en los docentes de una institución del distrito de Tarapoto en 2024. Identificar el efecto de la sobrecarga de la salud mental de los docentes de una institución del distrito de Tarapoto en 2024. Medir el efecto del optimismo y bienestar en la salud mental en los docentes de una institución del distrito de Tarapoto en 2024. Bueno, como contenido teórico tenemos el estrés es una variable que influye significativamente en la productividad, eficacia y bienestar de las personas. En cuanto a la salud mental, esta se define como un estado de equilibrio que permite a los individuos enfrentar los retos de la vida, desarrollar sus capacidades, aprender, trabajar de forma adecuada y contribuir positivamente a su comunidad. Nuestra investigación cuenta con dos variables. La primera es estrés. El estrés laboral puede desencadenar problemas de salud y está vinculada a diversos factores del entorno de trabajo,
como la ausencia de claridad en las instrucciones, plazos irrealistas, la falta de participación en la toma de decisiones, la inseguridad laboral, el aislamiento social y el control excesivo, según Aguilera 2019. La variable número 2, salud mental, es un estado de bienestar el cual permite a las personas hacer frente a los problemas de la vida y sobrellevarlos, según la OMS el 2022. Nuestra población se define como un conjunto de personas de quienes se pretende recolectar información debido a que presentan características relevantes para el estudio. En este caso, la población de interés estuvo conformada por un total de 100 docentes pertenecientes a una institución del distrito de Tarapoto. Respecto a los criterios de inclusión, se consideraron a los docentes que brindaron su consentimiento y que están laborando más de un año en la institución. Por otro lado, los criterios de exclusión, docentes en licencia y docentes con horarios no específicos o regulares. El muestreo no probabilístico censal. La cantidad de muestra es igual a la población. Se utiliza cuando la población es pequeña, según Hayes en 1999. El estudio integrará la técnica censal porque a criterios de los investigadores y al tamaño poblacional se ha considerado la participación de todos los elementos seleccionados inicialmente. Para la recopilación de datos se empleó la técnica de la encuesta, según Howe y Chu. Esta es fundamental para un diseño distinto a recolectar información mediante preguntas que permiten obtener datos en función de las respuestas proporcionadas por las personas. En la investigación se utilizó un cuestionario definido como un conjunto estructurado de preguntas diseñadas de manera sistemática y cuidadosa para recabar información sobre los aspectos relevantes de un estudio e evaluación, según Muñoz, en el 2003. Este instrumento de estudio o evaluación conforma de diversas formas, como una administración en grupo o mediante envío por correo. En relación con la variable de estrés, se empleó la escala de estrés percibido PSS-14, creada por Cohen en 1983. Este instrumento mide el nivel de estrés percibido y consta de 14 ítems, como un formato de respuesta tipo Likert de 5 alternativas. En la investigación se utilizó el cuestionario de salud mental GHQ-28 desarrollado por Goldberg en 1972 para evaluar la salud mental en los participantes. Este cuestionario mide aspectos como el bienestar emocional y la presencia de trastornos psicológicos. Está compuesto por 28 ítems que responden con una escala de tipo Likert. El método de análisis se utilizó estadística descriptiva, se utilizaron los estándares y niveles de dos variables, después se analizó el análisis RHO de Spearman mediante una tabla considerando el tema general y específico. Además, se utilizó Excel para el material descriptivo y SPS 28 para la obtención de los resultados. Por consiguiente, los datos se envían por palabras y se analizan según los objetivos. La investigación se llevó a cabo garantizando la validez de los resultados obtenidos y la confiabilidad de los datos recopilados, además de citar adecuadamente a los autores consultados durante el proceso de búsqueda. Además, se llevó a cabo los principios éticos fundamentales como la confidencialidad, la observación y el consentimiento informado obtenido previamente de los participantes, la firma de autorización por parte de los docentes y administrativos involucrados. El desarrollo del estudio se enmarcó dentro de los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, respetándolos de manera estricta como parte del proceso de información. Como parte del proceso del informe se aplicó el Código de Ética RB1 número 093-2024-CB, quien establece los estándares para el desarrollo efectivo del estudio. Bueno, a continuación pasaré a explicar la interpretación de cada tabla. Consta que esta investigación está
encuestado a 100 personas de docentes. Bueno, tabla, la primera tabla dice que la mayoría de la población encuestada es el 83%, que representa un nivel de estrés calificado como regular, diré como malo. Solo una pequeña proporción del 17% tiene un nivel de estrés considerado regular. En la tabla 2 que se ve, muestra que la mitad de la población encuestada presenta un nivel de salud mental clasificado como bueno. El 43% de la población presenta un nivel de salud mental clasificado como regular y solo una pequeña proporción, el 7%, tiene un nivel de salud mental considerado malo. El objetivo general, que es determinar cómo el estrés afecta la salud mental de los docentes de una institución del Distrito de Tarapoto 2024, se se ve que esto influye de manera significativa en la salud mental, por cuanto el valor del cuadro es menor al 0,05, así también que muestra el estrés, que es un elemento fundamental, dado que su influencia en la salud mental es del 80%. No obstante, una diferencia del 20% demuestra que existen otros factores que tienen mayor implicancia en la salud mental. En la tabla número 4, que es el objetivo específico, este, que es identificar cómo la ansiedad afecta la salud mental de los docentes de una institución del distrito de Tarapoto en 2024, muestra que la ansiedad influye de manera significativa en la salud mental, por cuanto el valor es menor al 0,05, y así también muestra que la ansiedad es un elemento fundamental, dado que su influencia en la salud mental es del 10%. No obstante, una diferencia del 90% demuestra que existen otros factores que tienen mayor implicancia en la salud mental. En la tabla número 5, que son los conocer cómo el control afecta la salud mental de los maestros de una institución del distrito de Tarapoto de 2024, nos dice que el control influye de manera significativa en la salud mental, por cuanto el valor es menor a 0,05. Así también muestra que el control es un elemento fundamental, dado que su influencia en la salud mental es del 22%. Y hay una diferencia del 78% que demuestra que existen otros factores que tienen mayor implicancia en la salud mental. La sexta tabla dice evaluar la repercusión de la autoconfianza en la salud mental de los docentes de una institución del Distrito de Tarapoto 2024. Nos dice que la autoconfianza influye de manera significativa en la salud mental, dado que el valor es menor al 0,5. Así también demuestra que la autoconfianza es un elemento fundamental, dado que su influencia en la salud mental es el 19,2%. Y hay una diferencia del 80,8% que demuestra que otros factores implican en la salud mental. La séptima tabla es determinar los efectos del manejo de preocupaciones en la salud mental en los docentes de una institución del Distrito de Tarapoto 2024. Nos dice que el manejo de preocupaciones influye de manera muy significativa en la salud mental, por cuanto el valor es menor al 0,05 y muestra que el manejo de preocupación es un elemento fundamental, dado que su influencia en la salud mental es el 12,2%. Y también muestra que hay una diferencia del 87,8% que demuestra que existen otros factores. Vamos, en la octava tabla nos dice identificar el efecto de la sobrecarga en la salud mental de los docentes de una institución del distrito de Tarapoto en 2024. La sobrecarga influye de manera significativa en la salud mental, ya que el valor es menor al 0,05. Así también muestra que sobrecarga es un elemento fundamental, dado que su influencia en la salud mental es el 12,2% y muestra que hay una diferencia del 87,8% que demuestra que existen otros factores. La última tabla dice medir el efecto del optimismo y bienestar en la salud mental de los docentes en una institución del distrito de Tarapoto en el 2024. Muestra que el optimismo y bienestar influyen de manera significativa, ya que es menor al 0,05, y muestra que el optimismo y bienestar son elementos fundamentales, dado que su influencia en la salud mental es el 77%, y muestra una diferencia de 23% que influye otros factores en la salud mental. Siguiente. Wendy, para de grabar ahí.
El estudio evidenció que el estrés influye significativamente en la salud mental de los docentes, mostrando una correlación positiva de 0.004 y un valor de 0.05. A menor estrés, mayor probabilidad de mantener un un buen estado mental. Estos resultados coinciden con la teoría de García en 2021, que el estrés laboral aumenta cuando las demandas son altas y el control es bajo, afectando negativamente la salud mental. La ansiedad tiene una influencia limitada en la salud mental de los docentes, representando solo un 10%, lo cual el valor es 0.815 inferior a 0.05. Este resultado contrasta con las conclusiones de Ramírez y Jamanca en 2021, quienes encontraron que la ansiedad es un factor relevante en el deterioro de la salud mental. El nivel de control percibido por los docentes tuvo una influencia moderada del 22%, lo que equivale a 0.139. Esto también respalda la teoría de García en 2021, que señala que a mayor control sobre las tareas laborales disminuye el estrés y mejora la salud mental. Aunque el control es un factor protector, el 78% restante indica que otros elementos también desempeñan un papel significativo. Este hallazgo subraya la importancia de brindar a los docentes autonomía y claridad en sus funciones para mitigar el estrés. La autoconfianza mostró una influencia significativa del 19.2%, lo que equivale a 0.05, lo que confirma su papel como un factor relevante en la salud mental. Estos resultados coinciden con los planteamientos de Goldberg en 1972, quien destacó la autoeficacia como una herramienta esencial para enfrentar el estrés. Docentes con mayor autoconfianza tienden a gestionar mejor las demandas laborales y emocionales, lo que resalta la necesidad de programas de desarrollo personal que fortalezcan esta cualidad. El manejo de preocupaciones tuvo una influencia significativa del 12.2%, lo que equivale a 0.05. Este hallazgo es coherente con la teoría del estrés laboral de Aguilera Jiménez en 2019, que describe cómo una adecuada gestión de las preocupaciones contribuye a reducir los niveles de estrés. Sin embargo, el porcentaje restante refleja que, aunque importante, este no es el único factor en juego, lo que refuerza la necesidad de un enfoque integral para mejorar la salud mental. La sobrecarga laboral mostró una influencia del 12.2%, equivalente a 0.05, evidenciando que las altas demandas sin estrategias de afrontamientos adecuadas afectan negativamente el bienestar psicológico. Esto consiste con los estudios de Ramírez y Jamanca en el 2021, quienes destacaron que la sobrecarga y la falta de acceso a servicios de apoyo psicológico exacerban el estrés laboral. Reducir la sobrecarga mediante una mejor distribución de tareas y acceso a recursos de salud mental sería una medida crucial. El optimismo y el bienestar tuvieron una influencia destacada del 77%, equivalente a 0.005 inferior a 0.05, consolidándose como los factores protectores más importantes. Este resultado se alinea con la teoría de García en el 2021, que resalta el papel del bienestar emocional en la mitigación de estrés. Además, refuerza la necesidad de fomentar un entorno laboral positivo que potencie el optimismo y proporcione espacios para el autocuidado. Bueno, el presente investigación permite determinar cómo el estrés influye en la salud mental de los docentes de una institución del Distrito de Tarapoto 2024. Bueno, como segunda conclusión tenemos la influencia de la ansiedad en la salud mental. La ansiedad mostró una influencia limitada en la salud mental de los docentes, presentando apenas un 10%. Bueno, esto sugiere que aunque presente, no es un factor determinante en el bienestar psicológico. Como tercera conclusión tenemos influencia del control en la salud mental.
El nivel de control de los docentes perciben en su entorno laboral tuvo una influencia moderada del 22% en su salud mental. Esto refleja que la capacidad de ejercer control sobre las tareas y decisiones es un es un elemento relevante para mitigar el estrés. Como cuarta conclusión, tenemos la influencia de la autoconfianza en la salud mental. La autoconfianza se identificó como un factor significativo con una influencia del 19.2%. Los docentes con mayor confianza demostraron mayor capacidad para manejar las exigencias laborales y emocionales. Siguiente. Como quinta conclusión, tenemos la influencia del manejo de preocupaciones en la salud mental. Este aspecto tuvo una influencia significativa del 12.2%, evidenciando que la habilidad para gestionar eficazmente las preocupaciones contribuye al bienestar psicológico. Como sexto conclusión, tenemos la influencia de la sobrecarga laboral en la salud mental. La sobrecarga laboral mostró una influencia del 12.2% en la salud mental, indicando que las altas demandas laborales sin estrategias adecuadas de afrontamiento afectan negativamente el estado emocional de docentes. Como última conclusión, tenemos la influencia del optimismo y bienestar en la salud mental. El optimismo y el bienestar destacaron una influencia del 77%, consolidándose como los factores protectores más importantes frente a los efectos del estrés laboral. Gracias.